Gracias por continuar con nosotros aquí en Dominicana Buenas Noches. Y como les decía al principio del programa, me siento muy contenta, sobre todo honrada de poder recibir a este hombre que es nuestro invitado central, que ha sido canciller de la República Dominicana, ministro de Educación, secretario general del Ayuntamiento y una cantidad de puestos que ha desempeñado con mucho honor y con mucha altura, y sobre todo que ha sido merecedor del respeto de todas las personas que están en su entorno, porque ustedes lo ven tranquilito a él, lo ven así siempre sonriente, pero es un guerrero que esta noche va a hablar con nosotros largo y tendido de todo lo que está pasando dentro de su partido, que está viviendo un momento muy, pero muy interesante, el PLD. Él es Andrés Navarro García y está con nosotros aquí en Dominicana. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Lorena. mi estimado Andrés Navarro. Sí, gracias por estar aquí, siéntese. ¿Cómo le tratan? Bien, bien, gracias a Dios. Todas mis experiencias cada día me van formando más, me van, guiando por la ruta del compromiso social, del compromiso político. Así es que estoy feliz, estoy lleno también de mucho entusiasmo. Hay muchas razones en el contexto de nuestro partido, de manera particular el PLD, para tener mucho entusiasmo hacia el futuro inmediato. Entusiasmo a pesar de todo lo que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana en este momento, que hay un grupo que está decidiendo hacer tienda aparte fuera del PLD. Sí, Loreni, porque frente a las crisis, las personas tienen dos opciones: verlas como un mar de llanto y lágrimas, o verlas como un océano de oportunidades. Ahora podríamos describir la situación del PLD como un océano de oportunidades. Un partido que ya va, dentro de poco, el 15 de diciembre próximo, a arribar a sus 46 años. Así es. Ha agotado múltiples etapas, ha tenido altas y bajas. Desde mi punto de vista, nosotros ahora estamos en la etapa del segundo PLD, que ya es una etapa tardía. El primer PLD fue el que creó don Juan, el partido de cuadros. Posteriormente, en el 2001, con un congreso que realizamos, pues transformamos el partido y lo convertimos en un partido de masas, el segundo PLD. Ahora, el segundo PLD está cerrando ya esta etapa y va a dejar nacer al tercer PLD, que es el que va a surgir de nuestro próximo congreso. Y precisamente estamos en esa ruta, estamos preparando, se están tomando todas las medidas desde el comité político y el comité central para que vayamos camino al fortalecimiento de nuestro partido. Así es. Yo quiero retrotraer un poquito los últimos acontecimientos, porque hasta hace poco usted era uno de los que se había lanzado por tal vez empuje del propio presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, a buscar, a conquistar un electorado para posicionarse como candidato a la presidencia, que luego se definiría con una encuesta y que esta encuesta arrojó a un ganador que fue en este momento Gonzalo Castillo, que es actualmente quien ha sido electo dentro del PLD. ¿Cómo se sintió Andrés Navarro en ese momento, cuando después de tener 2 años, creo, un año y medio, recorriendo República Dominicana completa, sí, tocando el corazón de las personas, tal vez no haciendo la inversión millonaria que se estila para estos momentos, pero usted estuvo de cara a cara con casi todos los ciudadanos, en casi todos los municipios o en todos los municipios? Sí, así es, por eso me sentí en el momento en que concluyeron las encuestas con los resultados que arrojaron como nuestro candidato unificador al compañero Gonzalo Castillo, altamente honrado, privilegiado por la gran oportunidad que me había dado hasta ese momento el Partido de la Liberación Dominicana y de manera muy particular el presidente Danilo Medina. La posibilidad de tú tener el contacto directo, la justificación para recorrer todos los rincones de tu país, tener el contacto directo con la gente, con líderes sociales y líderes de nuestro partido, porque esa posibilidad yo la aproveché al máximo a través de un método de elección alternativo, un método más bien de electoral alternativo,
que es más allá de la bulla típica de las campañas electorales, dedicarme a conocer a nuestro país, a nuestra gente, en el marco de una serie de actividades de diálogo, para escuchar, para debatir propuestas. Entonces, sin duda, aunque en ese momento las encuestas no me favorecieron, ya yo me sentía triunfador, que he ganado mucho. Nosotros los políticos a veces confundimos lo que es el éxito en la política, y a veces incluso el público en general. El éxito en la política no te lo dan los logros electorales nada más. Hay una serie de intangibles, de logros políticos que van más allá de lo electoral, y es el respeto y reconocimiento de la gente, la confianza que la gente va confiriendo en ti, la articulación de toda una estructura que ha apostado a ti, sigue apostando a ti, la capacidad de poder incidir no solamente en tu partido, sino también en las políticas públicas. Estas son metas políticas que, aunque no se verifiquen en lo inmediato en términos electorales, te van dando una gran satisfacción. Si tú lo que estás buscando a través de la política es el servicio a los demás. Claro. ¿Qué descubrió en ese recorrido de año y medio con la gente? ¿Qué entiende usted que es lo que le falta al pueblo dominicano? Sobre todo teniendo en cuenta que el PLD ha gobernado casi 20 años. Bueno, yo podría decir que identificamos muchas fortalezas en nuestro país, también oportunidades que tenemos, pero igualmente debilidades de las que adolece nuestra nación. Entre las fortalezas es la extraordinaria diversidad que aún mantiene nuestro territorio, en su condición geográfica, en sus características naturales, pero también en la cultura local de nuestro pueblo. Es muy heterogéneo. Yo defino a la República Dominicana como un país territorialmente pequeño con características continentales. Y esto lo puedes verificar cada vez que te mueves de un municipio a otro. Uno verificar que en La Vega llega con 34 grados de temperatura y solamente a media hora caminos a Constanza, ya la temperatura está en 19 grados. Esto es algo maravilloso que tenemos que proteger. Por eso que este proceso de campaña me ha hecho más compromisario de la defensa del medio ambiente en nuestro territorio, de la defensa de nuestros recursos naturales, usarlo de manera inteligente, con sostenibilidad, porque no podemos darnos el lujo de perder la riqueza más grande que tenemos, que es nuestro territorio. Pero igualmente pude verificar muchas necesidades. Hay que recordar que aunque el presidente Danilo Medina ha estado dedicado día tras día a reducir la brecha social entre dominicanos y dominicanas a través de las políticas públicas, sociales y económicas, todavía la deuda social acumulada es tan grande que tenemos retos. Y precisamente ese es el gran compromiso que tiene Gonzalo Castillo para con la sociedad dominicana. Continuar esas políticas, incluso profundizar los cambios. ¿Para qué? Para que podamos de alguna manera subsanar esa deuda que aún queda. De manera que el recorrer el territorio, no solamente observando y percibiendo el contexto externo, sino dialogando con la gente, porque sí quiero confesarte, Loreni, que para mí como político no es solamente importante los datos estadísticos sobre la realidad de mi pueblo, sino también lo que piensa la gente, sus miedos, sus sueños, sus temores. Porque parte de la realidad concreta de una nación es el subconsciente, el subjetivo que tiene la gente en su cabeza. Un presidente no debe estar abocado solamente a resolver los problemas del país. Un funcionario no debe estar solamente abocado a resolver problemas en el área que le toca. También deben estar abocados a hacer concretos, realidad, los sueños de nuestra gente. Esas son las experiencias que uno puede ir, si lo está haciendo, digamos, con pasión y con propósito, el ejercicio de una campaña electoral. Claro. Después de todo esto y viendo la pasión con la que toca cada uno de estos temas, yo me pregunto, ¿volvería Andrés Navarro a
postularse o a tratar de alcanzar la candidatura presidencial dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Bueno, ahora mismo eso no es un tema para mí. Realmente en la política te va cambiando los contextos que comúnmente cambian al ritmo de los cambios sociales y económicos del país. Yo siempre le expliqué a mi equipo y a todo el que se vinculaba conmigo que la presidencia de la República no es el fin de mi vida. O sea, eso es un medio a través del cual yo puedo seguir potencializando el fin de mi vida, que es dejar mejor las cosas que como la encontré. Eso lo aprendí a los 12 años en el movimiento Scout y lo he acuñado como mi guía en la ruta de mis acciones. Por eso que el fin de mi vida yo puedo seguir desarrollándolo a través de otras funciones. Sí, debo decirte que lo que más me apasiona en tanto actividad profesional y social es el servicio público. Si en algún momento debo retornar al ejercicio privado como mi eje central de operación, tendré que hacerlo. Pero lo que más amo y deseo, ¿no?, y me llena de mucha energía es cuando soy servidor público. Eso entonces yo le preguntaría de los últimos cargos que usted ha desempeñado. Vamos por los últimos 3: secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional. Así es, secretario. Luego ministro de Relaciones Exteriores, sí, y luego sí, ministro de Educación, así que es. renunció, fue uno de los primeros que renunció para ir a lanzarse a esa candidatura. De estos 3 cargos, ¿qué legado usted entiende que ha dejado en estos? ¿Y cuál ha sido tal vez el que más le ha gustado? Mira, me siento bien siendo canciller, no, me siento bien siendo ministro de Educación, porque en el Ministerio de Educación hay siempre una papa caliente. Sí, pero cuénteme de estos 3. Bueno, en el primer caso, que es el de la gestión municipal, es para mí una función muy, pero muy especial. Primero, en el fragor de la gestión municipal es que pude... toda mi teoría por la formación de arquitecto y de urbanista, pude de alguna manera condensarla en prácticas concretas y fortalecer mis competencias en la gestión pública. Los ayuntamientos se constituyen en especie de un laboratorio de gestión pública porque al tener tal diversidad de funciones permiten que debas tú asumir de manera multidimensional la realidad de una comunidad. Por eso que para mí tiene un valor muy particular la experiencia que tuve, bueno, trabajando con Roberto Salcedo, sí, aquí en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Ahora, ya el reto de ser canciller de la República, de ser la cara que debe brindar la República Dominicana en los escenarios internacionales a nivel político, a nivel comercial, pues fue salir de mi área de confort. Estoy acostumbrado a trabajar siempre fuera del área del confort. Eso no me genera a mí un estrés agobiante, muy por el contrario, me genera adrenalina, mucha pasión, interés en lo que hago y no me deja aburrir también cuando estoy fuera de mi área de confort. Entonces, en un contexto muy especial donde la República Dominicana estaba siendo acosada por una campaña internacional muy negativa, eso hizo de mi función como canciller un momento estelar en mi vida, de grandes retos, siempre caminando sobre el filo de la navaja. Un error de un canciller repercute enormemente en cualquier nación del mundo, pero precisamente para mí fue una gran oportunidad, siempre lo recordaré de manera especial. Ahora, la función más apasionante que he tenido es el ministro de Educación. Sí. Sí. La papa más caliente, o sea, la institución más caliente. Sí, a pesar de todos los conflictos, las tensiones, amigo, la complejidad. Ya se hicieron las paces con usted y Radamés Camacho. La complejidad de esta función, lo delicado que es. Pero fundamentalmente, tú saberte un servidor público de cara a los niños y a las niñas de nuestra nación. Por eso, para mí esa función es incomparable en términos de tanto de la trascendencia que tiene para un servidor público y en el caso mío muy particular me generó la mayor de las pasiones. Claro, yo me quiero tocar un poquito a nivel general su familia. Sí. ¿Cómo ve su familia todo este movimiento? Porque la política, para el que no está metido en la política, tal vez entienda que es
una carrera o un negocio o algo que tal vez te da una posición, pero hay un sacrificio muy grande dentro de la política. Se tiene que sacrificar muchas horas de la familia, de tal o cual cosa. Yo recuerdo que estuve en una graduación, creo que de INTEC, y lo llegué a ver siendo usted ministro, era de educación en ese momento, de su hijo, y lo veía de hecho muy contento. Yo decía, caramba, este hombre tiene un pedacito de tiempo para sacarlo y dedicarlo a esto, pero lo veía todos los días en todos los escenarios que el país o el cargo le solicitaba. ¿Cómo está la familia suya? ¿Qué tiempo tal vez se ha sacrificado de esto? Bueno, he tenido el privilegio de tener una familia que siempre me ha apoyado, tanto mis padres, mis hermanos, mi esposa y mis hijos. Y en lo particular ya, en el caso de mi esposa y mis hijos, siempre han estado apoyándome, vinculados a mí, dándome soporte. Mi casa es una especie de un oasis donde yo sé separar lo que es la tensión de la vida cotidiana del funcionario, el servidor público, y lo que debe ser la tranquilidad del hogar. Y por eso me siento en ese sentido también privilegiado. Y la función de, ¿cómo diría?, de ente social, porque tengo entendido que usted hizo un experimento social hace unos años. Ajá, se internó en un barrio. Ah, sí. ¿Usted me puede contar eso? ¿Eso fue en dónde? ¿En la Sursa fue? No, en los Guandules. En los Guandules. La Ciénaga de los Guandules. En la Ciénaga de los Guandules. Ajá, ¿cómo fue eso? ¿Por qué? ¿De dónde salió? Y andaba acompañado de quien es hoy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Ustedes dos eran adolescentes. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, nosotros ambos, junto con un gran grupo de compañeros universitarios, fuimos parte del movimiento estudiantil de concientización. Es un movimiento, o fue un movimiento creado por el padre Fernando de Arango, un sacerdote jesuita de origen cubano, pero que entregó su vida a la causa de la juventud dominicana. Y en el marco de la metodología de formación social y política y también cristiana de este movimiento, estaba la vinculación de los jóvenes con la realidad de los más humildes, ya sean las familias del campo o de los barrios, con el fin de que en nuestra condición de jóvenes universitarios, la cruda realidad de la desigualdad de nuestro país no solamente la analizáramos a través de los textos, sino también que conviviéramos con las personas que de alguna manera, por su condición económica o social, no tenían el acceso a los mismos derechos del resto. Y esto pues era una práctica cotidiana los fines de semana y en las vacaciones. Mis vacaciones en mi etapa universitaria fueron siempre metidos en los campos, trabajando con los campesinos, en los bateyes o en los barrios. En época de Semana Santa, entonces íbamos a hacer labor de catequistas, de todo el ceremonial propio de la Semana Santa. Fue para nosotros una experiencia leccionadora que nos marcó y bueno, llegó un momento en que decidimos tener una vivencia ya más permanente antes de concluir la etapa universitaria. Sabíamos que una vez obtuviéramos nuestros títulos universitarios y fuéramos a especializarnos y luego a ejercer, esa experiencia no podríamos ya vivirla. Entonces, en esa etapa ya, la etapa final de la vida universitaria, decidimos insertarnos en un barrio popular de Santo Domingo, en este caso Los Guandules. La idea de la inserción, que es una idea de la teología de la liberación, a nosotros nos marcó mucho un texto, un libro escrito por Clodovis Boff, que es hermano de Leonardo Boff, los teólogos brasileños. Él planteaba precisamente la importancia del agente externo, el profesional, que llega a la comunidad como un catalizador, no como un sustituto de las dinámicas de desarrollo de las comunidades, y en ese sentido aprende de la comunidad, pero también con su conocimiento científico puede devolver un servicio de calidad. Con ese espíritu, igualmente con el espíritu de jóvenes cristianos,
pues nos insertamos por un par de años en estas comunidades, conviviendo con la gente. Al principio... ¿No lo veían extraños a sí, ustedes? Claro. ¿Qué hacen sí, estos dos? Así es. En un término tal vez, estos dos blanquitos aquí. Sí, eso es. Alquilamos una casita al lado de una cañada cerca del río y en principio había cierta aprensión. ¿No lo atracaron porque, por ahí? No, nunca, déjame decirte. Y era una época donde prácticamente no había electricidad en el barrio y había mucho temor. Y sin embargo, luego que la comunidad nos conoció, que los muchachos del barrio, los tigres del barrio nos conocieron, nos protegían. O sea, yo recuerdo que llegábamos de la universidad a eso de las 10 de la noche, siempre tomábamos una de las guaguas de las rutas que van por el puente de la 17. Nos quedábamos ahí en la cabecera del puente de la 17 y caminábamos hacia el corazón del barrio, hacia donde vivíamos, hacia abajo. Pero había muchachos que nos esperaban en la entrada del barrio y nos acompañaban hasta allá. O sea, los cuidaban de Sí, eso. nunca nos pasó nada. Bueno, una vez se intentaron entrar por arriba del zinc, a la casa, desprendiendo el zinc para meterse por arriba. Sí, ese es un método que se usa. La gente de la clase media no sabe eso, pero es un método que usan para robar en los barrios. No entran por las puertas los ladrones, sino entran por el zinc. Y entonces, sí, pero solamente cositas así nos pudieron pasar. Pero la experiencia fue extraordinaria. Una vecina nos preparaba la comida todos los días, comíamos en esa casa de al lado y teníamos que usar el baño de otra vecina porque el nuestro no servía. Y bueno, pues ya tú te imaginas 2 años y pico viviendo. 2 años en eso. Así de manera orgánica. ¿Y eran con disciplinados la gente. ustedes? O sea, ¿ustedes no se iban a dormir para su casa y después volvían al barrio? No, bueno, solamente de sábados. Okay, sí, para mantener el contacto con la familia, especialmente en el caso mío por mi madre. Bueno, pues los sábados sí dormía en la casa, ¿no? Y convivíamos con nuestra familia. Señores, yo creo que es una de las experiencias más interesantes de mencionar, sobre todo porque ese mismo hombre o ese adolescente que junto con su amigo, porque hicieron esa travesía juntos, vivieron durante unos 2 años en un barrio insertados en lo que la población dominicana conoce como su día a día, la normalidad, para tener este experimento social. ¿Cuál fue el aprendizaje principal de esa Bueno, sin duda, una vez un joven tiene una experiencia tan directa con la gente humilde, sencilla de su nación, genera un gran compromiso de no ser indiferente respecto a la situación de los demás. Un compromiso que no necesariamente te lleva al ejercicio de la política, puede llevarte a un ejercicio profesional que independientemente sea rentable, no deje de tener un sentido humano. Y precisamente nosotros entramos al barrio de una forma y salimos marcados de otra manera. Salimos con un sentido más humano de la relación con los demás y del compromiso hacia nuestro país. Así es que para mí ha marcado mucho la trayectoria que desde ese momento mi vida siguió, y puedo decir con certidumbre que hoy en día estoy inmerso en la política a plenitud, gracias, entre otras cosas, a esa extraordinaria experiencia. Bueno, mira qué interesante, de verdad que sí. Yo, como viví en un barrio, no tenía que hacerlo, ya a mí me tocó en Buenos Aires, Herrera. Vamos a ir a una breve pausa, señor Andrés, le iba a decir señor ministro, ya, pero renunció. Vamos a una breve pausa. Cuando regresemos hablamos de política, un poquito más de lo que pasa en el PLD y cosas que podemos ver a futuro. No se muevan, seguimos con más aquí en Dominicana. Buenas noches.